La Universidad Diego Portales dio a conocer las principales conclusiones y recomendaciones del informe anual sobre derechos humanos en nuestro país. Queremos ahondar en este tema. Nos acompaña la directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP, Judith Schoensteiner. ¿Lo dije bien? No. Schoensteiner, perfecto. Ya, perfecto. Gracias, Matilde. Judith, gracias por estar con nosotros. Es un tema que venimos nosotros hablando cada año cuando ustedes presentan este informe. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué materias ustedes evalúan anualmente y cómo se van introduciendo nuevos temas para evaluar cómo están funcionando los derechos humanos en ese ámbito? Sí, muchas gracias primero por la invitación. Nosotros trabajamos ya por 14ª vez un informe anual sobre derechos humanos en Chile. Es un trabajo colaborativo. Y lo que pretendemos hacer es dar seguimiento a algunos temas, por ejemplo, infancia, por ejemplo, crímenes de la dictadura, y aunque sea un ritmo de 2 años, temas como violencia policial, tortura, cárceles, etc. Fue lo que vimos el año pasado. Exacto. Y lo que tratamos de hacer también es levantar desde el mundo académico nuevos derechos y violaciones a nuevos derechos, una observación sobre esto para que comprendamos más lo que son especialmente los derechos económicos, sociales y culturales. Y ahí tuvimos salud mental en años anteriores, educación y ahora también el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda, y en ellos ustedes destacan que, claro, si bien las perspectivas económicas de Chile en los últimos años han crecido, el número de gente viviendo en campamentos es muy alto y ha crecido. Así es. El crecimiento, la riqueza en Chile simplemente está desigualmente repartido y las más de 38.700 familias que viven aún en campamentos sufren esa realidad, especialmente no tienen acceso a una vivienda adecuada y no tienen acceso a los servicios básicos. Eso es la definición de campamento. ¿Cómo viven las personas de los campamentos que ustedes lograron detectar y estudiar en este análisis? Porque muchas veces la gente ve los campamentos y no conoce bien la realidad. Puede que tengan algunos equipamientos que muchas veces casas no tienen, pero carecen de otros mínimos. Sí, efectivamente. No es solamente la casa que está construida usualmente en un estado de inhabitabilidad, sino tampoco tienen alcantarillado, no tienen agua potable, no tienen electricidad. Y además hay una dificultad de acceso a educación, salud, trabajo a veces. ¿Dónde se concentran principalmente estas necesidades que ustedes detectaron? Están en todo Chile, campamentos hay en todo Chile, especialmente en la quinta región. Son los más grandes de Chile y está creciendo bastante en el norte. En el norte, claro, en la zona de Antofagasta. Ahora, el derecho a la vivienda es un derecho que, pudiéramos decir, está cuando uno alcanza los niveles mínimos, ya puede aspirar a otros, ¿no es verdad? En ese sentido, ¿cómo está Chile cuando lo que hemos visto con, por ejemplo, los derechos humanos de los niños, estamos tan al debe? Sí, el tema de vivienda, solamente para decir, no es el único tema de los campamentos. Efectivamente, hay otras violaciones de habitabilidad, especialmente hacinamiento. Y ahí hago el paso a los niños y niñas. Los niños y niñas adolescentes son un grupo especialmente vulnerable. Los derechos se deben proteger de mayor forma. La Convención de los Derechos del Niño, que Chile ratificó hace 26 años, todavía no se implementa. Y no solamente en el ámbito de vivienda o lo que hemos escuchado recientemente en el Sename, sino de verdad son todos los niños a quienes le falta esa protección de derechos. Son solamente 3% de toda la niñez que está en el Sename, y la protección chilena de la niñez se enfoca en este 3%, no está bien hecho, y el 97% de los niños carece aún una protección porque no tenemos una ley que garantice estos derechos. ¿Cuáles son los derechos básicos que no se están cumpliendo con el resto de los niños, con la mayoría de los niños? Simplemente es el reconocimiento del interés superior del niño, el derecho a ser oído, y cómo se cruza esto con los derechos económicos, sociales, culturales y también de participación. ¿Y no hay nadie que defienda esos derechos?
En este momento falta un sistema, no hay una subsecretaría de niñez, por ejemplo, hay un proyecto de ley que no está en tramitación y hay un sistema de garantías para la niñez que está muy lento en el Congreso. Estos proyectos son esenciales para poder proteger, pero especialmente, y ahí hay una grave violación, todavía tenemos vigente un decreto ley del año 1967, que es el único que en este momento es el marco para la protección de la niñez. Y eso no está basado en derechos humanos y menos en la Convención de los Derechos del Niño. Y en ese sentido, falta proteger a la niñez en Chile. Ahora, tú me decías que este tema es reiterado en todas las encuestas que ustedes hacen, aparece el tema de la violación a los derechos humanos de los niños. Ustedes este informe lo entregan a las autoridades, lo comparten también con las organizaciones que se dedican a los derechos humanos. ¿Qué repercusión tiene en eso? Es difícil medir un impacto directo. A veces podemos hacerlo cuando efectivamente vemos que las recomendaciones se tomen directamente. Pero nosotros podemos observar, podemos denunciar, podemos destacar y podemos destacar los avances. Pero lamentablemente en este ámbito no tenemos muchos avances que alabar. Y es la voluntad política que falta, porque la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño se hizo hace 26 años. Y está claro cuáles son los elementos que faltan. La institucionalidad que protege a todos los niños y un enfoque en derechos. Más efectividad entonces en materia legislativa. Claramente, y en lo que va de la mano, que son políticas públicas a favor de la niñez, a favor de la vivienda con enfoque de derechos, a favor... Las políticas públicas son finalmente las que van a aterrizar la legislación una vez que esté enmendada. Ahora, con este escenario restrictivo, de presupuesto fiscal restrictivo, ¿cómo se pueden abordar? ¿Se pueden abordar esos temas? Por ejemplo, el de la vivienda. Yo creo que sí, se pueden, porque primero hay un tema de distribución del presupuesto y además hay que decir el núcleo de cada derecho, la obligación básica y la erradicación de la falta de acceso a vivienda de manera tan drástica como lo vemos, por ejemplo, en los campamentos, es una obligación que no está sujeta a disponibilidad del presupuesto, sino es una obligación básica que el Estado debe lograr. Y en ese sentido tiene que efectivamente adoptar las medidas para que eso pueda ocurrir. Judith, ¿podemos ver avances en algunos aspectos de los derechos humanos o de la protección de los derechos humanos en nuestro país en este estudio que ustedes ya vienen realizando hace ya 14 veces? Hay avances, son muy específicos temáticamente hablando, lamentablemente son menos de lo que quisiéramos que fueran. Se creó finalmente la Subsecretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia. Todavía no está funcionando. Se nombró una subsecretaria y nosotros alabamos el hecho de que se hizo, pero efectivamente todavía no está funcionando. Va a tener una tarea muy importante. Lleva 2 meses. Todavía no ha pasado nada. Tienen, según el marco legal, tienen hasta diciembre para poner la subsecretaría en marcha. El principal desafío que van a tener después es la elaboración de un plan nacional de derechos humanos y eso coordinar básicamente las distintas políticas públicas para que puedan llevar un enfoque en derechos humanos. Judith, para terminar, porque es otro de los temas que ustedes tienen en este estudio, que es el de los derechos de las personas intersex y uno de los grupos son los LGTB. ¿Qué pasa con ellos, con sus derechos, cuando había un proyecto de ley, el proyecto de ley de la ley de género está también estancado? ¿Qué pasa con eso cuando no hay ni siquiera la educación respecto a esta materia? Sí, nosotros quisimos visibilizar un tema que incluso con lo que se ha podido avanzar en términos del acuerdo de unión civil, por ejemplo, se mantiene en el desconocimiento para muchos. Las personas intersex son personas que nacen con genitales ambiguos y muchas veces los médicos proceden a corregir, entre comillas, y asignar
según su criterio, un sexo o el otro. Y pueden perfectamente equivocarse. ¿Y eso lo hacen al nacer? Eso lo hacen al nacer sin consentimiento y se debe calificar como una mutilación genital. Ahora, ¿hay cifras respecto a aquello en el Ministerio de Salud, por ejemplo? Se está empezando a trabajar el tema, sí, efectivamente. Tal vez una distinción importante, la ley de identidad de género no abarca las personas intersex porque el tema es distinto. ¿Ya? El único momento donde efectivamente se podría proteger a una persona intersex a través de esa ley es cuando ya ocurrió la mutilación, se equivocaron y la persona se ajustó a uno de los dos sexos que usualmente se supone que existe en binario, y eso es el primer gran problema conceptual, que efectivamente se equivocaron y la persona se ve, por ejemplo, como mujer, porque la mayoría queda como mujeres, es más fácil quitar que agregar, y se siente como hombre. Y en ese sentido se genera artificialmente una disforia de género. Y eso ni siquiera está en el proyecto de ley. En el proyecto de ley de identidad de género estaría cubierto ese tipo de casos, pero no las personas intersex. No las personas intersex en sí, no. Bueno, hay bastante que hacer. Ya veíamos los 3 temas principales que ustedes levantaron en este estudio de este año, que son la infancia, que hemos visto realidades dramáticas, sobre todo en el Sename, pero también nos damos cuenta que a nivel general el resto de los niños, los que no están en el Sename, no tienen sus derechos asegurados. El tema de la vivienda, que ha surgido pese a que el crecimiento se ha levantado, bueno, y este tema que también está surgiendo, que es un tema, entre comillas, para la gente nuevo, sin embargo no tiene nada de novedad. Así es. Bueno, Judith, esperamos tenerte para analizar estos temas, para ver sobre todo cómo va avanzando el tema de la Subsecretaría de Derechos Humanos, porque me imagino que ustedes van a trabajar con ellos antes de que publiquen, por supuesto, el próximo estudio para ir monitoreando cómo va nuestra realidad. Nosotros vamos a seguir monitoreando efectivamente estos temas y vamos a estar también dando difusión y con gusto, obviamente, explicando también y contribuyendo en ese sentido. Muchas gracias por la